Muy buenas tardes, hermanas y hermanos, personas que nos visitan en la tarde de hoy a nuestro servicio en español de Lifted Church. Estamos muy contentos de contar con su presencia en el día de hoy. Le damos gracias al Señor que nos ha permitido una vez más poder venir a alabar y glorificar su santo y precioso nombre. Hermanos, en esta tarde, antes de pasar a los niños, voy a estar llamando a 3 jovencitas que ustedes saben estuvieron hace 2 semanas, si mal no me equivoco, que fueron bautizadas, manifestaron su voluntad de ser bautizadas en obediencia a Dios y dar testimonio de la fe que profesan. Así que yo le voy a pedir a Marcela, le voy a pedir a Oriana y le voy a pedir a Elizabeth que puedan estar pasando acá al frente para poder, de esta manera especial, ¿verdad? Para que son estas jóvenes, poder también entregarles estos certificados de bautizo en el sentido de que es importante que la iglesia nos demos cuenta, ¿no? El paso que ellas han dado y también respaldarle en cuanto a ayudarlas y apoyarlas en la fe. Así que por acá tenemos al de Marcela, por acá tenemos a Oriana y por acá tenemos a Elizabeth, mi hija. Amén. Vamos a estar orando por ellas. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la vida de cada una de estas 3 jóvenes que tú has llamado, Padre Celestial, que tú has tocado sus corazones y que han tomado esta decisión de seguirte día a día, dando testimonio de tu fe y del Evangelio. En el nombre de Jesús te pedimos que las guardes, que las apartes de todo peligro, de toda mala influencia y de toda adversidad. Las ponemos en tus manos porque sabemos que es el lugar mejor y más seguro en donde ellas puedan estar. Te damos gracias por sus vidas y te damos gracias por sus familias. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Aquellas personas que hayan tomado decisión de fe y sientan en su corazón el deseo de bautizarse, pueden hacérmelo saber y podemos estar entonces tomando en cuenta los pasos para hacerlo. Ahora sí, como cada domingo también lo hacemos, vamos a invitar a todos los pequeños de la casa, a todos los niños antes de que pasen a sus clases y a las maestras para también estar orando por ellos. Estos muchachos, estos valientes se encuentran en la parte de atrás de los salones en nuestras instalaciones y están siendo instruidos en la palabra de Dios por el grupo de hermanas que colaboran, que ayudan y que tienen este ministerio maravilloso en nuestra iglesia, el cual es el ministerio infantil. Amén. Le voy a pedir a Karen que pueda estar dirigiéndonos también en oración por ellas. Amén. Vamos a estar extendiendo nuestras manos también hacia adelante para respaldar nuestra oración. Bendito Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos de ti. Queremos pedirte en este momento, Señor, muy especialmente por cada uno de estos niños, Señor. Tú las conoces, Señor, a cada uno de ellos, conoces sus necesidades, Padre. Te pedimos que tú seas proveyendo para cada una de ellos, que tú seas cuidándoles y protegiéndoles en su entrada y su salida. Te pido que les des sabiduría a cada uno de sus padres para que puedan encaminarlo día a día en tus caminos, Señor, en el temor tuyo. En el nombre de Jesucristo, Señor, te rogamos y te pedimos que tú les apartes de toda mala influencia, que tú les cubras, oh Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Un aplauso para nuestros muchachos valientes de acá. Le damos gracias al Señor también por las familias. Le damos gracias a Dios por el deseo de estos niños en compartir con nosotros acá en la iglesia y en su escuela dominical, ¿no? Llamamos así ese momento en el cual ellos están recibiendo de la enseñanza de parte de la palabra de Dios.
Hermanos, continuamos, estamos en esta serie en la carta a los Filipenses y la hemos llamado una alianza gloriosa. Hemos hablado acerca del gozo en la vida del cristiano, hemos hablado acerca de lo maravilloso que es tener a Cristo en cada uno de nuestros corazones, lo importante y la necesidad que cada una de las personas deben de tener una relación personal con Dios, y esto parte desde el momento en que reconocemos que necesitamos un cambio en nuestra vida, que este mundo no nos los puede dar, que este mundo no nos los puede ofrecer, que este mundo es incapaz de lograr ese cambio que necesitamos cada uno de nosotros en nuestro corazón, y eso parte desde el momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados delante de Dios y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y algo muy importante entonces que todos sabemos es que de ahí en adelante comenzamos a dar esos primeros pasos en Cristo. Somos como esos niños espirituales y nos asemejamos también a los muchachos por los cuales hoy estábamos orando. Ellos están dando los primeros pasos en su vida que son muy importantes, pero ellos deben observar algo. Ellos tienen que observar algo para ellos poder crecer y para ellos poder continuar en esta vida, pudiendo entonces enfrentar las situaciones que se le vayan a presentar y que lo hagan de la mejor manera. ¿Y qué mejor manera para todos estos niños, qué mejor manera para nosotros como cristianos que tener un ejemplo o un modelo a seguir? ¿Cierto? Es sumamente importante el ejemplo y el modelo a seguir. Así que en la tarde de hoy nos vamos a hablar en el pasaje de Filipenses capítulo 3, versículos del 17 al 21 acerca de eso, lo importante de tener un buen ejemplo. Se puede ser un buen ejemplo y se puede también ser un mal ejemplo. Hay quienes siguen el buen ejemplo y hay quienes lamentablemente siguen un mal ejemplo. Y la mayoría, desafortunadamente, la tendencia del ser humano es de pensar que entonces, dependiendo de lo que yo necesito, lo que yo creo o lo que yo deseo alcanzar, ese es el modelo que debo buscar para de esta manera entonces encaminarme o desarrollarme de esa forma. También como seres humanos somos muy buenos señalando, juzgando aquellas cosas que nos parecen malas y entonces de una vez decir en ese sentido es malo porque a mí no me parece o no es la opinión que yo comparto. Pero esto es desde el punto de vista general. Pero en la tarde de hoy vamos a ver cómo el Señor en su palabra nos habla específicamente del buen ejemplo que debemos seguir. Y para seguir un buen ejemplo tomar necesitamos la guía de conocer en dónde hay un mal ejemplo para tomar en consideración esas circunstancias, esas cosas con las cuales debemos nosotros como cristianos alejarnos o estar muy pendientes de no estar nosotros cayendo en el mismo error. También es importante que como cristianos entonces seamos un ejemplo para los demás. Y cuando hablamos acerca de ser ejemplo, estamos hablando de una persona que es digna de ser imitada por sus buenas cualidades. Y aquí en la palabra es buenas cualidades. Una persona que es digna de ser imitada por sus buenas cualidades porque tiene una conducta que refleja un modelo a seguir, que es de ejemplo y que es de provecho para los demás. Así que tomando en cuenta todas estas cosas y nuestro caminar en la vida como cristianos, le invito a que podamos estar buscando en el capítulo 3 de Filipenses, el versículo 17. Y aparte de eso, también es importante darnos cuenta y tomar esto en consideración, en que nosotros somos lo que hacemos, o que nosotros, por medio de lo que hacemos, nos identifica quiénes somos. Y en la tarde de hoy, pues, se ha titulado el mensaje que nosotros nos identifica, a nosotros nos identifica Cristo. Así que ya entendemos que el modelo a seguir
es Cristo, que está en su palabra y que Él nos dice en cualquier circunstancia por la cual estemos pasando, de qué manera nosotros debemos actuar, comportarnos, de tomar decisiones o seguir el modelo que debemos de nosotros asumir en nuestra conducta. Y comenzamos en el versículo 17 y dice de la siguiente manera, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Seáis, hermanos, imitadores de mí. Dice acá en la palabra el testimonio de Dios acerca de la vida del apóstol Pablo. Así que nos dice la palabra que el ejemplo que tenemos en la Biblia acerca de Pablo es un ejemplo que nosotros debemos también de tomar en cuenta e imitar. Te queremos saber, y la palabra da testimonio de la vida del apóstol Pablo por todas las circunstancias que pasó. Conocemos la influencia que él fue para los hermanos de las distintas iglesias las cuales él plantó, y tenemos entonces en la palabra un modelo a seguir también, tomando en cuenta la vida del apóstol Pablo. Podemos ver eso desde Hechos y también lo vemos en esta serie que hemos estado por casi un año en el Nuevo Testamento llevando a cabo. Hemos hablado acerca del libro de Hechos, hemos hablado acerca de estamos en las epístolas de la prisión, y próximamente vamos a estar hablando acerca de las epístolas pastorales, y ahí nos damos cuenta cómo fue la vida de Pablo y el ejemplo que él dio de ser un seguidor de Cristo, de darnos cuenta del compromiso del apóstol Pablo en el señorío de Cristo para su vida. Y en este pasaje él llama a la iglesia de Filipos, y en este pasaje Dios nos llama a nosotros a tener en cuenta los ejemplos que son dignos de ser imitados. Algo que escuchamos muy comúnmente o muy seguidamente: haz lo que te digo, pero no lo que yo hago, ¿cierto? Y a veces queremos que los muchachos hagan las cosas bien, pero dicen, pero cuando tú, no, olvídate de mí, tú tienes que hacer lo bueno, olvídate de lo que yo hago. Pero veamos que la vida del apóstol Pablo representaba tal dignidad, tal integridad, tenía tales valores que Cristo había puesto en él, que él tenía la capacidad de decirle a los hermanos en estos versículos, de decir, no solamente hagan lo que les digo, sino que hagan también lo que yo hago. Hagan también lo que yo hago. Muy pocas personas pueden tener el testimonio tan fuerte para decir inclusive hagan lo que yo hago. Y nos dice la palabra del Señor entonces que Pablo estaba diciéndoles, a pesar de que vimos la semana pasada que Pablo decía, no es que yo sea un perfecto, sino que voy en el camino en el cual Cristo me está perfeccionando, pero aún en medio de esto tengan en cuenta lo que yo les he enseñado y en la manera como yo he vivido, porque esa es la forma en que también agrada a Cristo. No es que Pablo estuviera tratando de captar toda la atención sobre él, no es eso. Hablamos también acerca de la humildad que demostraba Pablo y que demuestra su testimonio en la palabra de Dios. Pablo no pretende que se centre su atención en él, sino que imiten la humildad y la dependencia de Cristo que él reflejaba en su vida. Les está diciendo, no soy yo, es lo que Cristo ha hecho en mi vida lo que me hace ser de esta forma. Y es el ejemplo que ustedes tienen, que yo les puedo dar, que he recibido del cambio que Cristo ha hecho en mi corazón. Así que vemos entonces en estos versículos el llamado de no solamente saber qué es lo que es bueno, sino también la importancia de ponerlo en práctica. Así que en este versículo lo podríamos interpretar de que Pablo estaba diciendo, sed mis coimitadores de Cristo, porque aquí hay que ver a nuestro Señor Jesucristo. Así que la manera como yo lo imito, lo estoy imitando, estoy aprendiendo, estoy creciendo, estoy dando mis pasos, de esa misma manera le invito a ustedes a seguir a Cristo y a seguir el ejemplo. Debemos de tomar en cuenta, hermanos, que el comportamiento de las personas que tenemos a nuestro alrededor lo debemos observar. Y la palabra nos llama
a que imitemos a aquellas personas que se conducen de una forma que refleja a Cristo, que refleja la obediencia a Dios en cuanto a lo que dice su palabra. La pregunta que nos podemos hacer: ¿somos nosotros ejemplo para los demás? Estamos llamados a la madurez. Esta manera de ser imitadores y también es el llamado a nosotros ser ejemplo a otros dentro de la fe cristiana, y eso implica madurez, alcanzar la madurez y buscar la madurez. Y esa madurez se va a reflejar también mediante las cosas que nosotros hacemos, mediante el amor de Dios que reflejamos en nuestra vida, mediante la conducta que nos dice Dios en su palabra, a la cual respetamos, y cada uno de nosotros quienes hemos creído en Cristo, nosotros la asumimos. Así que Dios nos enseña en su palabra que debemos demostrar entonces, en esa imitación demostramos el interés y la búsqueda de ser como Cristo. Y eso es lo que debemos hacer, tener el interés de buscar el ser como Cristo, imitar a Cristo cada día más y más. Es importante que hay personas que entendemos que tienen esa madurez y son dignos modelos a imitar. Lo que no hay que caer es en adorar. Podemos admirar a esas personas, pero adoramos solo a Dios. Pero sí hablamos de la admiración hacia esas personas en el sentido en que observamos en ella algo valioso, algo legítimo. Hay verdad en su manera de ser, hay integridad en su vida, y causa entonces en nosotros pues asombro, causa respeto, causa una manera de vivir en la que nosotros decimos sí, es posible, y crea en nosotros confianza y seguridad en decir, en medio de este mundo tan caótico, caído en el pecado, tan apartado y negando a Dios, sí podemos vivir de una manera digna y que refleje la verdad de Cristo. Debemos de darnos cuenta que Cristo se manifestó en esta tierra. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y nos damos cuenta que más adelante el versículo 14 dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Lleno de gracia y de verdad. La absoluta verdad y el amor más grande que puede existir está reflejado en la persona de Cristo. Es Jesús, Dios encarnado, quien habitó entre nosotros, vino a esta tierra y dio su ejemplo de perfección para que nosotros y para que todo aquel que en él crea, en efecto no se pierda, mas tenga vida eterna, y también entonces tenga un modelo, estilo de vida, el cual debe seguir. Porque por eso nos llamamos cristianos, porque somos seguidores de Cristo, somos seguidores de su palabra. Tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo, debemos de tratar de ser cada día más como Él. No es que vamos a llegar a ser Dios, ni vamos a llegar a ser Jesús, sino que debemos de nuestro camino hacia la madurez, que nuestra relación con Dios debe apuntar a que ese es nuestro norte, ser más como Cristo y ser menos como yo, ser más y buscar más de Cristo y ser menos y buscar menos de las cosas que me apartan de Dios. Así que en ese sentido nos damos cuenta que el Señor vive una vida perfecta. Él mostró su gloria, somos salvos a través de la gracia, nada más alcanzamos la salvación y el perdón de pecados a través de reconocer el sacrificio, la muerte, la resurrección, la ascensión y el reino que Él tiene preparado para sus hijos. Y nos damos cuenta que entonces en ese momento en que estamos en una relación con Él, nos damos cuenta de que vivimos entonces y nos impulsa a nosotros a ser ejemplo y a seguir el ejemplo de Cristo, es nada más y nada menos que el poder de Dios que está actuando en nosotros. Es por el poder
de Dios que está actuando en nosotros, en que nosotros podemos buscar, anhelar y querer ser como Cristo. Porque es Él quien está habitando en cada uno de nuestros corazones. Hay varios pasajes en la palabra que nos toman en cuenta, nos dicen qué debemos tomar en cuenta en cuanto a qué debemos imitar. Porque decimos, sí, debemos imitar. ¿Qué debemos imitar? Pues vamos a tocar algunos puntos en la palabra, los cuales debemos darnos cuenta que son importantes que podamos imitar. Dice, por ejemplo, en tercera de Juan, el versículo 11 y 12, y dice así: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. No imites lo malo, sino lo bueno. Dice, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El que hace lo malo no conoce a Dios. El que hace lo malo no sabe qué es lo que Dios quiere y tiene preparado para su vida. Pero el que hace lo bueno es porque ha visto a Dios, es porque tiene a Dios en su corazón. Nos damos cuenta que en cuanto a lo bueno hay subjetividad en este concepto de lo que es bueno, porque lo que es bueno no siempre nos agrada, porque lo que es bueno es la verdad y a veces la verdad afecta o nos afecta también a nosotros, pero es lo bueno. No podemos decir que hay falsedad en Cristo, que hay falsedad en su palabra, pero nos confronta su verdad. Y resulta que eso, a pesar de que nos sintamos confrontados, es lo bueno, porque es la verdad, porque es lo que Dios tiene en su palabra para nosotros. Y es esa verdad la que lo señala entonces lo que debemos seguir. ¿Y qué debemos seguir? Lo bueno. Lo bueno, a pesar de que esa verdad de lo bueno de Dios en algunos momentos nos pueda hacernos sentir mal o vernos, afectarnos porque nos confronta con nuestra manera de vivir o por cualquier otra circunstancia o por cualquier otra situación. Simplemente no quiero aceptar esto bueno, inclusive sabiendo que es la verdad de Dios. Hay que tener cuidado, debemos entonces imitar lo bueno y buscar lo bueno. Dice en 1 Pedro 2:21, para esto fuisteis llamados. Cada uno de los cristianos hemos sido llamados para algo. ¿Para qué dice? Dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo de cómo nosotros vivir o cómo nosotros enfrentar la vida, podemos enfrentar la vida en medio incluso del padecimiento. En medio del padecimiento, ¿cuánto no padeció Jesús por nosotros? Humillación, burla, cualquier tipo de mal, cualquier tipo de vejamen. Y lo padeció por cada uno de nosotros. Y tenemos el ejemplo de Cristo, de que padeció por circunstancias difíciles a causa de la verdad y a causa de su amor por cada uno de nosotros, seguir sus pisadas, ¿verdad? Y cuando dice seguir sus pisadas o seguir el camino del Señor, ¿qué quiere decir esto? Y si nos vamos a términos de la cacería, ¿verdad? El cazar animales. Vemos que el cazador busca, es un ejemplo, no es que estoy hablando de que alguien va a cazar aquí o vamos a cazar a Cristo, no, sino que vemos que hay un rastro y el rastro que hace ese cazador lo sigue y lo sigue como por el mismo lado que va. O sea, seguir el camino de Cristo es seguir la senda de justicia, seguir el camino de la verdad, no es ver las huellas y venirnos al lado. Aquí yo voy siguiendo, no, vamos siguiendo cuando nuestro camino está pisando el mismo camino que Él llevó y que Él nos muestra. Ahí es donde dice la palabra que estamos siguiendo sus pasos. Y seguir sus pasos entonces significa que por las cosas que padeció Cristo, nosotros posiblemente no padeceremos por todas, pero nuestra caminar, nuestra vida debe ser sobre el ejemplo que Él nos dejó. El ejemplo que Él nos dejó en medio de todas las cosas. Dice Juan 13:15, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, y esto es un ejemplo de servicio, es un ejemplo en cuanto a la autoridad, es un ejemplo en el que dice el que quiera ser el primero, el mayor de todos, sea entonces el que ayude, el que sirva,
a los demás, y en ese momento le dice Jesús cuando lava los pies de sus discípulos: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nosotros debemos hacer las cosas en la misma manera en como Dios nos enseña en su palabra a que las debemos hacer. Otro pasaje, 2 de Tesalonicenses 3:7, dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Cada uno de nosotros, los cristianos, sabemos de qué manera tenemos que imitar a Cristo, imitar a las personas con ejemplo y madurez. Dice: pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, y sabemos que Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Así que debemos de vivir ordenadamente. Dice también otra parte de la palabra: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Así que sí, hermanos, seguimos, imitamos a Cristo y también a todas aquellas personas que demuestran un modelo de vida para poder ser imitadores de esas personas. Ahí hablamos también del discipulado. ¿Cómo vamos a discipular a alguien solamente sentándonos a darle una clase y no modelamos un ejemplo, una forma de vida? Debemos ser hacedores de su palabra, no oidores olvidadizos, o retenedores de la palabra, pero no hacedores. No, debemos hacer. Debe ir nuestras palabras acompañadas con nuestra acción. Así que hasta ahora todo va muy bien, va normal, va dentro de los estándares que nosotros comprendemos. No estamos hablando de algo sumamente, digamos, tan estrepitoso, ni que cause mucho asombro en nosotros, pero los versículos que vienen son los que van a causar van a generar algún efecto en cuanto a esto que nosotros entendemos que hasta cierto punto es lógico, que lo entendemos, que sabemos lo que nos señala la Biblia, pero la pregunta entonces para nosotros es: ¿cómo reaccionamos respecto a esto? ¿Cómo reaccionamos respecto al ejemplo que tenemos que seguir de Cristo y de aquellas personas que siguen a Cristo? Y el asunto está en que nos damos cuenta que la palabra en estos versículos habla de que existen enemigos de la cruz. Existen enemigos de la cruz. ¿Y qué podemos catalogar o decir acerca de un enemigo de la cruz? Simplemente una persona que está en contra de todo lo que representa el Evangelio, de todo lo que representa a Cristo, de todo lo que representa a Dios, de todo lo que representa su esencia, su divinidad, y el Dios único, todopoderoso y verdadero, que no tiene nada que ver con el Evangelio, y posiblemente pueda haber en su boca palabras que tengan que ver con el Evangelio. ¿Y cómo decimos esto? Porque en efecto están los ejemplos a seguir, pero también hay otros enemigos de la cruz que tratan de influenciar, que van a tratar de influenciarnos. Y dice entonces el versículo 18, continúa de la siguiente manera, dice el 18 y el 19: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Dice, hay muchos, dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esos son los enemigos de la cruz, solo piensan en lo terrenal. Dice que su Dios es el vientre. Hay versiones que dicen en cuanto a esto que su Dios es su apetito, sus deseos o las cosas que a ellos les interesan, y eso se convierte en su Dios. Es decir, la mente la tienen en esta tierra y la mente la tienen apartada de Dios en lo eterno, que es lo que en realidad vale. Así que nos damos cuenta que en este contexto podrían ser varias personas a las que el pasaje se refiere. Podría ser a los judaizantes, a esos judíos practicantes en los cuales ellos estaban diciendo: sí, puedes creer en Jesús, pero también tienes que cumplir con la ley, con las prácticas rituales de la ley. Otros podrían decir aquellas personas que realmente no tienen a Cristo en su corazón y se encuentran en rebeldía
total con Dios. La Biblia se refiere a estas personas como los gentiles, los que no tienen a Cristo. También puede ser aquellas personas cuya conducta demostraban que era un escándalo manifiesto y daban señales de que el tipo de vida que llevaban era totalmente contrario a lo que dice la palabra, guiados por sus propios deseos, guiados y llevados por la inmoralidad, cualquier cantidad de vicios o cualquier cantidad de placeres que no conducen, sino como dice la Escritura, a la perdición. A la perdición. Y ahí el apóstol Pablo lo dice con dolor, dice, les he dicho muchas veces, no son pocas personas, son muchas personas, y no me cansaré de repetírselos una y otra vez. También hemos visto eso en la carta, y dice, muchas veces le he dicho, les digo llorando, es una súplica. Es un dolor que hay en Pablo por las personas. Es un dolor que hay en Pablo por la gente de la iglesia en Filipos e inclusive por la gente que se encuentra en esta situación. Porque dice, lamentablemente esas personas van a la perdición y eso no es lo que Dios quiere. Estas cosas solo llevan a la perdición y eso es lo que Dios no quiere. Y yo lloro y sufro por esta situación. Sufro por la iglesia. Tengan cuidado porque los amo, porque no quiero que se envuelvan en estas cosas, no quiero que estas cosas los influencien, no quiero que sigan este tipo de ejemplo y aún en estas personas que practican todas estas cosas que son enemigos de la luz, sepan que no conducen a nada. Decimos, qué advertencia más maravillosa. Decimos, es una alerta y es un llamado a la reflexión al mismo tiempo para aquellas personas que están alejadas de Cristo. Ahí estaban en ese tiempo y hoy en día también existe esa corriente. Podrían estar refiriéndose el pasaje a los gnósticos. ¿Quiénes eran estas personas? Estas personas vivían bajo el principio de que toda realidad era material y espiritual. Entonces lo que es material lo tomaban como el cuerpo, que es material. Decía, todo lo material es malo, pero todo lo espiritual es bueno. Pero si nosotros somos un cuerpo, eso es malo. Igual, lo que hagas con el cuerpo no va a importar, se va a destruir. Igual, lo que hagas con el cuerpo, lo que tú quieras. Lo que importa es cultiva el espíritu. Eso lo vemos más o menos hoy en día también, ¿verdad? No importa lo que pase con tu cuerpo, eso va a quedar allá. Lo importante es que cultives tu espíritu. Ese es el que tienes que guardar. El espíritu siempre va a ser divino y siempre, si te cultivas espiritualmente está bien, pero dale al cuerpo lo que el cuerpo pida. Eso es gnosticismo, ¿no? Entonces, sí, había otra rama que también es estos mismos gnósticos, en los cuales ellos iban a otro punto. El hombre, para que sea completo, tiene que sumergirse en lo más profundo del pecado y experimentar también las virtudes más grandes que haya en la vida. Es el proceso por el cual hay que pasar. Total, el cuerpo aquí queda. También hay otros tipos de mensajes que son equivocados y no coincide con lo que dice la palabra del Señor, pero que lo podemos también escuchar. Escuchar en el sentido de que podemos decir, bueno, somos salvos por gracia. Y la gracia de Dios es tan grande y la gracia de Dios es tan maravillosa. Esa cosa es la gracia exagerada y de que como no importa lo que hagamos, siempre Dios nos va a querer perdonar. Así que no importa cuánto pequemos, siempre vamos a recibir perdón porque es su gracia. Él disfruta perdonándonos. Dice la palabra, abundaremos en el pecado para que abunde la gracia. Dice, en ninguna manera. Así que tampoco la gracia es una licencia para pecar o es una licencia para justificar el pecado. Eso tampoco es la gracia. Eso es lo que se refiere para que tengan cuidado con este tipo de puntos de vista. El mundo, hermanos, y el enemigo siempre va a tender a tratar de apartarnos nuestra mirada de Cristo. Va a tratar de influenciarnos en base a nuestros deseos, en base a nuestras aspiraciones, en base a cualquier cosa que haya en nuestro corazón, que la podemos anhelar en esta tierra, que podemos coquetear con esas ideas. Porque muchas veces decimos, ay, si yo pudiera
hacer esto, aquello, lo otro. Si yo tuviese la oportunidad, imagínate que yo fuese tal y tal cosa. Y no todo queda allí, porque el mundo va a tratar de seducir y de vender cosas que en realidad no conducen a nada bueno, sino que lo que conducen es a la perdición. ¿Sabe quién quiere eso? Satanás. Satanás quiere eso, que las personas se conduzcan de esa manera, apartados de Dios, viviendo en su filosofía, filosofando acerca del cristianismo, volviendo el cristianismo una especie de filosofía cuando no es así. Cuando el cristianismo, el ser cristiano es tener una relación con Dios, no es cuestión de filosofía. Es cuestión de que es una realidad, de que es una verdad y de que debemos de proceder al arrepentimiento. Si no hemos procedido, reconocer nuestra condición de pecador delante de Dios y decirle: Señor, sálvame por favor, rescátame, porque esta vida donde me conduce no es a nada bueno. Así que el mundo va a tratar, y en efecto trata e influencia a muchas personas, a mucha gente, a muchas culturas. Y podemos ver ejemplos, podemos ver propagandas de personas que salen por cualquier cantidad de redes y de lo que sea, porque ahorita todo es redes y todo es internet y todo es tecnología. Ahorita todo ese es el ambiente en el cual estamos nosotros viviendo. Esa es la tierra en la cual nos encontramos, hermanos. No me quiero expandir. Hay cosas que están pasando. Mire que a veces situaciones del día a día son como la bandera roja que trata de llamar la atención del toro para que ataque, pero por otro lado están pasando cosas mucho más peligrosas. Y también de esa manera el enemigo trata de distraer a la mirada, a la iglesia, al compromiso que tiene que hacer de predicar la verdad. Y la tecnología es una cosa a la cual hay que tenerle muchísimo cuidado. Mucho cuidado con las cosas que están pasando. Eso es parte de que dice la Biblia, de que eso es parte del final de los tiempos. Pero entonces podemos ver, como les decía, en esas redes o en cualquier cosa, el testimonio de alguien que dice: yo antes no tenía nada, pero ahora mira todo lo que logré. Y tú también lo puedes lograr. Y uno no sabe si en verdad esa persona está diciendo la verdad o no. Uno no sabe si en realidad eso en efecto es una persona o es algún tipo de inteligencia artificial. No lo podemos decir. Así, a ese punto vamos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces no seduce y dice: yo también puedo, tú también puedes. Entonces escuchamos: suscríbete, activa la campanita y sígueme para más consejos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Y entonces ahí están los consejos. Y agarramos y bueno, vamos a ver qué otro consejo hay por aquí. Y empieza un consejito y otro consejito, y después se consigue usted con la situación de que te he dado los consejos, pero tengo las herramientas. Así que para que tenga las herramientas y esos consejos surtan efecto, hay una promoción de 1 año, 3 años, 3 meses, 2 días. Usted escójala, cualquier cosa. ¿Y qué pasa? Volteamos a los lados, nadie nos está viendo y le dimos, ¿verdad? ¡Pum! Dice: bueno, por aquí nos vamos. Hay que tener, ¿verdad?, cuidado. Pero si por el otro lado encontramos, pongamos el mismo ejemplo de la tecnología, y encontramos una persona que dice: quiero orar contigo, quiero que leamos la palabra, quiero que la estudiemos juntos, quiero orar por ti y oremos nosotros, quiero que conozcas el mensaje de la verdad, quiero que sepas de Dios, quiero que sepas que hay una oportunidad para tu vida, quiero que te puedas estar en contacto con nosotros, queremos hablarte del amor de Dios, es la gracia, es totalmente gratis, está a tu disposición y lo queremos compartir contigo. Y decimos: wow. Pero dice: pero Señor, ya yo pagué la otra suscripción, perdóname. Tú sabes, lo lamento, ¿verdad? Y nos paramos a las 5 de la mañana para escuchar unos consejos y una cosa, y decimos: Señor, tú me entiendes y yo sé que tú estás conmigo. Pero entonces no seguimos el ejemplo que en realidad debemos estar siguiendo. De esta manera, hermano, es como hoy en día se podría decir de que está
estamos siendo influenciados por cosas que no son. Pueden haber personas que solamente piensan en lo que hay en esta vida terrenal y no están pensando en seguir a Cristo, en su ejemplo y en lo espiritual. Están tratando de exhibir lo terrenal cuando debemos de darnos cuenta de lo que debemos buscar es lo que está en Dios, es lo espiritual. Estamos en un mundo que nos hace voltear la mirada hacia lo que nos parece tentador, pero detrás de eso hay destrucción, detrás de eso hay calamidad, detrás de eso no trae nada bueno. Debemos de seguir a Cristo, debemos de buscar de Cristo, debemos de ser imitadores de Él, debemos de darnos cuenta de que el mundo está tratando de que no imitemos a Cristo y que tampoco nos fijemos de aquellos que están en la labor del ministerio y tratando de predicar el evangelio. Nuestros deseos y nuestros anhelos en esta tierra son vanos y son vacíos y siempre lo van a hacer. Debemos de darnos cuenta de que el ejemplo que debemos tomar es el de Cristo. Solamente en Cristo hay salvación y esto no es un asunto personal, esto es un asunto que va a la eternidad, que va hacia lo que es la eternidad. Se trata es de hacer las cosas bien con respecto a lo que Dios quiere. Se trata de vivir una vida digna y no acumulando cosas materiales. Se trata de vivir una vida en arrepentimiento y no de rechazo y rebeldía ante Dios o en contra de Dios. Nos damos cuenta que su palabra nos dice que debemos seguir entonces el ejemplo de Cristo. ¿Cuál es la actitud que nosotros estamos tomando día a día? De cuántas cosas nos tenemos que cuidar, que sabemos que están alejadas de Dios y otras que se disfrazan como que si fuesen la verdad de Dios. Y lo disfrazan a veces muy, muy bien. Debemos estar firmes, porque si seguimos las pisadas de Cristo, ahí no nos van a poder engañar, porque vamos caminando sobre la verdad. Vamos caminando. De la esperanza eterna que tengo en Él, con Él en el reino de los cielos. Y eso lo dicen los otros dos versículos para ir finalizando. Dice el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, donde también esperamos al Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Dice el 21, el cual... Dice, el cual, ¿quién? Jesús, Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Y por qué habla de ciudadanos del cielo? En realidad somos residentes en esta tierra, pero somos ciudadanos del cielo, porque esta tierra es temporal, pero la eternidad está después, ¿verdad? Pero hace la comparación porque, y yéndonos al contexto, la iglesia en Filipos, ese lugar de Filipos, en donde se encontraban estas personas, era una provincia romana. Y ellos tenían el privilegio y el honor de entonces ser considerados ciudadanos romanos.
y el que significara que una provincia fuese romana que perteneciere al imperio, que pertenezca al imperio romano, gozaban las personas que fuesen ciudadanos de todos los privilegios y derechos que había allí. El que no era ni siquiera considerado gente, era una cosa. Solamente los ciudadanos romanos tenían ese privilegio, y era a tal punto de que esas ciudades se entendían que eran provincias romanas porque la administración de justicia era por las leyes romanas, porque hablaban latín, porque los magistrados eran los que se encontraban tomando el control en las gobernaciones en esos lugares, y porque en la manera en cómo ellos se vestían, la moda era la romana y todo lo que hacían era el estilo romano, y eso los identificaba a ellos como absolutamente ciudadanos romanos. Aquí nos está diciendo el Señor en su palabra en que nosotros no somos de este mundo, en que nosotros no debemos estar pendientes de ver cómo está el César, sino de que entonces, dando esa comparación, nuestra ciudadanía, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos debe ser representativa de quien nos identifica a nosotros, y ese es Cristo Jesús. Así que si nuestro comportamiento debe ser de alguna manera, siendo nosotros ciudadanos del cielo, ese reflejo de lo que Cristo ha hecho en cada una de nuestras vidas, y que de nosotros 24 horas al día, 7 días de la semana, los 365 días del año debemos de tener el comportamiento de un hijo de Dios, porque eso es lo que somos. Ya no es nuestra nacionalidad, ya no es nuestra cultura, ya no es nuestros pensamientos, ya no es nuestra ideología, somos de Cristo, y entonces de ese momento en adelante debemos de vivir conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Allí dice la palabra que el Señor va a transformar este cuerpo de la humillación para que sea el semejante al cuerpo de su gloria, por el poder por el cual Él puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa es la esperanza cristiana. Hermanos, este cuerpo que tenemos se va a desgastar, se va a enfermar, está sujeto a distintas cosas. Vamos en algún momento a partir físicamente de esta tierra. Pero sepa que este cuerpo no es el que Cristo nos tiene a nosotros sus hijos, sino que tenemos un cuerpo celestial, semejante, imaginémonos, a su gloria, semejante a Él, no como el de Él, semejante al de Cristo. Y eso lo tenemos gracias a que Él tiene el poder de hacer todas las cosas. Ese que Él tiene la capacidad, que el Cristo tiene el poder de sujetar para sí todas las cosas, significa que el único que tiene el control sobre todo, la soberanía y la autoridad sobre todas las cosas es Cristo, más nadie. Y si entonces estamos sujetos por Él, en el momento en que venga la resurrección, en el momento que esperamos que vendrá del cielo en su segunda venida, que lo hemos estado hablando en todas estas 2 semanas anteriores, que es la esperanza de nosotros como cristianos, y la creemos y la sabemos por fe, porque es lo que va a ocurrir en el momento en que Él diga: hasta aquí llegó el fin de este siglo y va a comenzar el siglo venidero. En ese momento seremos totalmente transformados y perfeccionados, y estaremos en su presencia, no con este cuerpo, sino con un cuerpo celestial, semejante al de su gloria, porque estamos compartiendo su gloria, pero en ese momento estaremos totalmente en su gloria, en la que Él tiene destinada para cada uno de sus hijos, ya sin pecado, sin maldad, sin muerte, sin enfermedad, sin dolor. Tendremos un cuerpo semejante a Él. ¿Y saben por qué? Porque Él es quien nos ha sujetado. No es que yo digo yo voy, es que Él dice tú te vienes. No es que yo digo yo puedo, es que dice que yo soy el que te traigo. Soy yo, es Él el que nos sujeta, y es Él el que nos va a levantar, es Él el que nos da la vida eterna, es Él el que tiene el control por sobre todo, y es a Él a quien debemos seguir, convertirnos e imitar. Debemos de tener en cuenta que en esta tarde hemos hablado de todas estas cosas, del ejemplo. Hemos hablado del ejemplo. Todo esto habla de un solo punto, del ejemplo.
Aquí vemos las dos caras de la moneda. La pregunta es, ¿de dónde eres? ¿De esta tierra o perteneces a ese reino? Aquí nos damos cuenta entonces cómo nos comportamos, como uno más de este mundo o como un seguidor de Cristo. Por eso se tituló el pasaje de esa manera: nuestra identidad está en Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. En todo lo que dice la Biblia, somos apartados por Cristo y para Cristo. Hemos sido salvos por Cristo y sabemos que su venida está cerca. Estamos en este mundo en donde hay maldad, injusticia, pecado, deseos vanos, placeres que llevan a la perdición, comportamientos que son deshonrosos, pero nosotros, quienes hemos creído en Él, somos distintos y nuestro fin es diferente. Y eso es gracias a su amor. Y esa diferencia debe ser evidente en nuestra vida y es la que debemos promover en esta tierra. Hablar del mensaje de Dios y de la verdad de su palabra. A eso estamos llamados y eso es lo que nosotros debemos seguir. El ejemplo bueno. Y Dios y la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Hermanos, sí es importante lo que hacemos con nuestro cuerpo. Sí es importante lo que hacemos con nuestra vida acá. Dice que debemos de presentar nuestros cuerpos, en Romanos 12, 1 y 2, como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, y debemos de ser renovados por el poder de Dios en nuestra mente para preservarnos en Cristo Jesús. Yo los quiero invitar a que podamos estar inclinando nuestros rostros, teniendo un momento de oración. Si hay alguna persona que esté acá, que nos pueda estar viendo, que no ha entregado su vida y su corazón a Cristo, que el Espíritu Santo en la tarde de hoy ha tocado su corazón y sabe que en la manera como se está conduciendo solamente lo va a llevar a una perdición que es eterna. Pero es Dios con su amor quien abre los brazos y llama y dice: ven, porque yo te puedo perdonar. Y dice el Señor que Él nos da una vida nueva y en abundancia. Él dice que nos da un nuevo nacimiento y que nos convertimos en nuevas criaturas por el poder y la obra maravillosa de Dios en nosotros. Él nos aparta del pecado y de la muerte y nos llama y nos sujeta para vida eterna y bendición. Si no tienes a Cristo en tu corazón y reconoces que eres enemigo en este momento de la cruz, es importante que te arrepientas delante del Señor, que entregues tu corazón a Cristo y Él te aceptará y Él te transformará. Si estás acá o estás viendo, es sumamente importante en estos tiempos tener a Cristo en nuestro corazón. Te invito a que puedas hacer esta oración, que es hablar con Dios desde lo profundo de tu corazón y pedirle al Señor que te perdone y que te cambie, que te ayude. Padre Celestial, en este momento reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que entres a mi vida y a mi corazón. Te entrego todo mi ser. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Creo en ti, en que moriste en la cruz por mí, que resucitaste al tercer día y eres el único que me puede dar la salvación. Te doy gracias por el regalo que me has dado. Acéptame como tu hijo
y cambia mi vida para bien. En el nombre de Jesús, amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde. Te doy gracias por cada uno de los hermanos y las hermanas que están acá presentes. Te doy gracias, Señor, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Te pedimos, Señor, y te ruego, Padre, que pongas en nosotros un corazón limpio, sincero, corazón íntegro, que siempre busquemos andar en tu verdad. Que podamos, Señor, seguir tu ejemplo y ser ejemplos para otros, para bien. Que podamos ser ejemplo a nuestra familia, a nuestros hijos, a las personas allegadas. Que podamos, Padre Celestial, predicarles y hablarles desde la inmensidad de tu amor, de tu bendición, de lo valioso y lo importante que eres para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles y obedientes a ti. Te damos gracias, Dios, por lo que has hecho por nosotros, porque has cambiado nuestro corazón y sigues obrando en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. En medio de la tentación, tú das la salida. Ayúdanos, oh Padre Celestial. Ayúdanos, oh Señor, porque en medio de las dificultades tú obras y estás con nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, porque en nuestras necesidades tú las conoces y sabemos y tenemos fe en que tú, oh Padre Celestial, provees de lo que necesitamos. Padre Celestial, danos humildad y sencillez de corazón. Guarda y cuida nuestro camino, nuestro andar. Guarda y cuida, Señor, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Señor, que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. Que sean el reflejo de lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Perdónanos, Señor, de nuestra maldad, por nuestra desobediencia, por nuestros errores y porque pecamos también día a día. Te pedimos, Señor, perdón. Límpianos, oh Padre Celestial, de toda maldad y danos ese corazón cada día limpio. Ayúdanos, Señor, a perseverar, porque sabemos que lo eres todo. Te pido, Dios, por cualquier petición de los hermanos acá presentes, que obres en su vida, que obres con poder, porque eso es tu vida es poder, Señor, poder de lo alto para transformar, para renovar, para apartarnos de la mentira y guiarnos en la verdad. Que sea tu verdad la que busquemos, Señor, no la nuestra. Que la entendamos, Señor, y que podamos avanzar con gozo en cada paso que damos en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.